Buenas tardes, estimados, estimadas. Vamos a iniciar ya con la sesión número 21. Mi nombre es Diego Padilla, yo soy biólogo, también soy coach y especialista en políticas públicas. El día de hoy vamos a iniciar las últimas 4 sesiones de este programa, ¿no? En donde vamos a abordar todos los aspectos vinculados a trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, ¿no? Las a veces conocidas habilidades blandas, con el fin de mejorar el desempeño en el consejo, ¿sí? Voy a compartir en mi pantalla. Y desde ya me disculpo porque estoy con una gripe fuerte, así que por momentos de repente por ahí me gana un poco la voz. Bueno, esto solamente para, ¿no?, considerar algunos aspectos que ya se han venido indicando para el adecuado trabajo digamos, en Zoom, ¿no?, vía remota. Y siempre mencionarles que en la medida de lo posible, si es que van a participar, por favor, activemos nuestra cámara, ¿sí? Primero, antes de pasar a la parte de los contenidos ya de la clase, vamos a revisar los resultados, ¿no?, de la encuesta que ustedes llenaron, ¿no? Si recordamos, se dejó que por favor, se indicó que por favor completáramos la encuesta, ¿no? Y esta encuesta que ha sido llenada por 10 personas del consejo, ¿no? Y con eso vamos a proceder con la reflexión. 10 personas han llenado esta encuesta y nos da una mirada de cómo estas 10 personas miran al consejo como tal, ¿no? Entonces, los resultados se categorizan en 2 grandes dimensiones o ejes, ¿no? Uno que tiene que ver con la productividad, ¿no?, que está referido justamente al trabajo, al operativo, y otro con la positividad, que tiene que ver principalmente con relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, notamos que a nivel de la escala de productividad, estas 10 personas consideran que el consejo el equipo del consejo tiene objetivos claros y ambiciosos y estrategias bien articuladas, ¿no?, porque es el máximo valor. También observamos máximos valores en la toma de decisiones, en la responsabilidad, en el liderazgo, ¿no? Donde observamos valores intermedios, ¿no? No son valores bajos, vemos en el alineamiento, que tiene que ver con una misión compartida, y también a nivel de la proactividad, ¿no? Si tuviéramos que diseñar un programa de fortalecimiento de capacidades para el equipo del consejo, ¿no? Diríamos, tal vez, en base a estos resultados, bueno, no hay que trabajar en los temas vinculados a objetivos claros y ambiciosos porque el equipo se percibe a sí mismo como que ya lo tienen claro, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las participaciones. En cualquier momento pueden intervenir, ¿no? Pero para agilizar un poco el proceso, al menos yo sí invito a personas con nombres y tomo nota para la participación, ¿no?, que tiene impacto en la certificación, como ya se les ha indicado. Sí, entonces, sobre estos resultados de productividad, no sé si está Ricardo Paredes. ¿No está? Ok. Dani Jaime. Tampoco. Ok. Emilio Custodio. Ok. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Emilio? Sí, buenas tardes, ingeniero, le escucho, sí, ¿Qué tal? Sí, dime Diego con confianza, no hay problema, Emilio. Un sí. gusto. Emilio, eh, yo mencionaba, ¿no?, que si una institución, por ejemplo, el ANA, ve estos resultados del test, ¿tú lograste completar la encuesta? Sí, sí, Ok, profesor. Sí, genial. Entonces, lo interesante aquí es que las 10 personas que han llenado la encuesta, incluyendo entonces, ven que el equipo tiene objetivos claros y ambiciosos, ¿no? Porque está en así 6. es. Sí, Ya sí. está, no hay mayor mejora. Están ¿Cómo, definidos. cómo ves tú esos resultados? ¿Realmente es así? ¿Sientes que ahora reflexionando no necesariamente o cómo lo ves?
Bueno, yo creo que dado al tiempo que tiene de creación el Consejo de Recursos Hídricos, ya se ha hecho un plan de gestión de recursos hídricos anterior, se ha evaluado y nuevamente se ha elaborado otro plan de gestión de recursos hídricos donde se ha podido notar la participación de actores involucrados en la gestión del agua a nivel de cuenca Shira-Piura, y en realidad pues hay una fortaleza en cuanto a la productividad se refiere, ¿no? De tal manera que conlleva pues a lo que significa el liderazgo que lo integra pues o que lo preside el coordinador técnico, ¿no? O el secretario técnico, si cada uno de los integrantes del equipo técnico del Consejo de Recursos Hídricos, Ok. ¿no? Y más aún con que a cada grupo de personas se les ha dado el tipo de acción que se va a planificar, ¿no? Y que, bueno, está supeditado pues a propuestas de cada uno de ellos, lo mismo que ha conllevado pues que haya confianza, que haya identificación, que haya participación, ¿no? De tal manera que a fin de poder lograr los objetivos y las, ¿no? Tanto en lo que corresponde a los miembros del Consejo de Recursos Hídricos como los actores involucrados representados de las entidades que han sido, bueno, elegidos de acuerdo al sector. Ok, de acuerdo, Emilio. Muchísimas gracias por tu mirada. Vamos a continuar, entonces, no nos quedamos con esta reflexión de Emilio. Cada quien tendrá su propia mirada, ¿no? Agradecer siempre a las personas que han logrado completar la encuesta. Ahora nos vamos a las partes de habilidades blandas donde encontramos las fortalezas de positividad, ¿no? Y acá vemos, pues, que si hay una diferencia, ¿no? Por un lado, tenemos altos valores en comunicación y en respeto, y valores bastante bajitos en diversidad de valores, ¿no? El equipo es de mentalidad abierta y valora las diferencias en ideas, ¿no? En opinión de las 10 personas que han completado, el consejo todavía tiene oportunidad para mejorar sobre este asunto, ¿no? Y también lo tiene en la interacción constructiva. El equipo se abstiene de criticar, ponerse la defensiva y acusar, ¿no? Luego, valores intermedios tenemos en camaradería y en confianza, ¿no? Sobre estos resultados, Gabriel Castillo. Gabriel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto. ¿Qué tal? Quisiera consultarte, ¿cómo te hacen sentir estos resultados? No, mira, yo acabo de ingresar, justo no podía entrar a la plataforma. No escuché nada al inicio. Disculpa que recién acabo de ingresar, pero no, más adelante seguramente que comentaré algo, ¿no? No te preocupes, lo retomamos al toque. Mira, Sí, esto, gracias, por favor, disculpa. no te preocupes, no cuelgues el micrófono. Contigo lo vamos a volver a repasar, ¿no? De repente Ok, hay personas gracias. que también recién se conectan, no hay problema. ¿Tú lograste llenar la encuesta? Sí, yo ya llené la encuesta. Bacán. Ok. Mira, Entonces, ¿no? Lo que vemos aquí es el resultado de las 10 personas que te incluyen a ti, también incluyen a Emilio, sobre cómo miramos al consejo, ¿no? Y estos aspectos vinculados a positividad tienen que ver con la interacción con las demás personas. Y aquí podemos ver los valores que van del 6 al 0. Creo que estos numeritos a veces no salen bien, ¿no? Entonces, los valores altos están en respeto y comunicación, ¿no? Como podemos ver en el gráfico, los valores altos. Acá creo que tengo una opción para un delito, creo, ¿no? Acá, ya. ¿No? Acá vemos respeto y comunicación, son valores altos. Y en donde hay valores bajos es en diversidad de valores, el equipo es de mentalidad abierta y valora las diferencias, y también en interacción constructiva, el equipo se abstiene de criticar, ¿no? Valores intermedios encontramos a la camaradería y a la confianza. Te pregunto, Gabriel, ahora sí, ¿alguno de estos valores no coinciden con digamos, las respuestas que diste al momento de llenar la encuesta o tu visión del consejo? este, bueno, sí, algunos valores son los que yo he respondido ahí en la encuesta. Eh,
ya no recuerdo muy bien la encuesta, pero se refería más que todo a decir que te has sentido marginado por tema de edad, por raza, ¿no? Y bueno, particularmente no, pero cuando uno es joven, lamentablemente en estos grupos, como siempre lo dirigen los mayores, digamos, entre comillas, no permiten que a los jóvenes, digamos, bueno, yo tenía cuando era estudiante, tenía posibilidades de intervenir, pero uno se siente un poco reprimido tal vez, porque no te sientes en el ambiente seguro, más que todo, ¿no? Pero Ujú. igual, ¿no? Uno poco a poco va desempeñándose en los cargos, vas pasando por diferentes situaciones, que te vas cuajando, pero eso es, ¿no? O sea, en esta situación, el manejo de recursos hídricos, los jóvenes, yo ya no soy tan joven, digamos, dígase de paso, pero los jóvenes deben también participar de estas actividades, que tengan el compromiso, ¿no? Deben comprometerse desde un inicio, no esperar ser adultos ni mayorcitos, andar por ahí recién haciendo propuestas, no. Se le debe abrir las puertas más, darle más oportunidades. Por eso yo digo, el cambio en el tema de manejo de recursos hídricos, decíamos en clases anteriores, que debe empezarse desde el nivel inicial inclusive, dándole oportunidad a las personas más pequeñas para que vayan cuajándose y que son los nuevos líderes que van a dirigir situaciones en tema de manejo de recursos hídricos. De acuerdo. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu mirada, por poner estas reflexiones sobre la mesa. Lo interesante de este tipo de estudios cuando se devuelven, ¿no? Estos son herramientas que utilizan muchas organizaciones a nivel internacional para conocer cómo se autoperciben los equipos, ¿no? Y más allá de los resultados es un poco la reflexión que se genera alrededor de ellos, ¿no? Entonces ahorita tanto Emilio como Gabriel nos han dado su mirada válida, importante y necesaria sobre cómo nos encontramos en el Consejo a propósito de estos temas, ¿no? Vamos a retomar ahora sí nuestra presentación y vamos a ver un video. Denme un segundo, por favor. Bien. Siempre mencionarles, ¿no?, que como estamos notando, la participación es, digamos, según la lista de las personas que intervienen. Entonces, procuremos estar atentos y si no tenemos el audio, escribir en el chat que desde ahora no tenemos audio y que van a participar por escrito. Vamos a ver el siguiente video entonces. Ok, pivotala. Bien, ese ha sido el videíto. Vamos a invitar a Mario Montero. Sí, buenas tardes, ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. profesor Diego Padilla. ¿Qué tal, Mario? Quisiera Bien. consultarte sobre el primer video donde están los Minions, ¿no? El del foquito. ¿Qué has visto en ese video? Bueno, lo que se nota es que el foquito está tan alto que una persona no lo puede alcanzar. Entonces necesita el apoyo y la ayuda de los otros individuos, ¿no? Entre dos individuos suben a un nivel, pero si se unen más, ya a dos niveles y así sucesivamente logran alcanzar el foco, ¿no? Pero lo que pienso es que todos deben conjugar en sus ideas porque tuvieron dificultades para desenroscar el foco, ¿no? Ujú. ¿No? Y eso arrastró al resto, de tal manera que
lo que debió ser, digamos, de una manera ordenada, o sea, bajar los niveles, se desordenó completamente y al final el foco se rompió, ¿no? Entonces eso me da la impresión de que los grupos deben concordar en sus ideas y así hasta el final y para obtener buenos resultados, ¿no? Y no como lo que aparece ahí con la rotura del foco, que es, digamos, la representación de lo que puede suceder, ¿no? Genial, muchísimas gracias. Gracias, Mario, por tu mirada, tu interpretación. Vamos a invitar ahora a Virgilio Tume. ¿Virgilio? Bien, Virgilio no nos responde. Eli Flores, tampoco estamos, Eli. Omar Llovera. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes, un gusto. Quería preguntarte, ¿tú qué observaste en el segundo video, el de los pingüinos? Lo que se puede observar en el video es que está un grupo de pingüinos en un trozo de hielo. Entonces aparece un pez, una ballena, y se los quiere comer, ¿no? Entonces, como los pingüinos trabajan en equipo y se ponen a un lado, y la ballena llega y se estrella contra el trozo de hielo. Entonces, esto quiere decir que si trabajamos en equipo, podemos hacer muchas cosas y podemos enfrentar las dificultades, los problemas que se nos afrontan. Ujú. De acuerdo. Gracias Omar por tu interpretación. Bien, algo que quisiera rescatar de lo que han mencionado Mario y Omar son dos palabras, ¿no? Grupos y equipos, ¿no? A veces usamos la palabra grupo y la palabra equipo como equivalentes, pero vamos a empezar esta sesión revisando qué cosa es un grupo y qué cosa es un equipo y qué diferencias tienen, ¿no? Grupos versus equipos, ¿no? Hay veces en donde los grupos nos conviene mejor trabajar en grupos y hay veces en donde nos conviene trabajar en equipos, ¿no? Un concepto o en realidad son estrategias, ¿no? Una estrategia no es mejor que la otra, sino en función del contexto en donde nos encontremos. Entonces, habrán oportunidades donde nos convendrá hacer grupos y habrá oportunidades donde nos convendrá funcionar como equipos, ¿no es cierto? Rápidamente vamos a revisar algunas diferencias, ¿no? Primero la definición. En ambos, ¿no? Hay individuos que trabajan para cumplir una tarea, una meta. La diferencia es que en los equipos hay una identidad colectiva, ¿no? Una identidad colectiva. En los grupos no, se conforman y ya está. Y luego se deshacen. En cambio, los equipos tienen una duración de tiempo un poco más larga, ¿no? Respecto al liderazgo, en los grupos usualmente hay un jefe, ¿no? Es un liderazgo centralizado, por así decirlo, mientras que en los equipos hay más de un liderazgo, ¿no? Si el jefe no está, ¿no? Con mucha facilidad alguien del equipo puede asumir el rol del liderazgo. Los integrantes en los grupos son independientes, ¿no? Funcionan como islas. En cambio, en los equipos son interdependientes, ¿no? Por ejemplo, si recordamos uno de los principios de la modernización del Estado, nos damos cuenta que en la parte de, ¿no?, gestión por resultados, se habla de la cadena de valor pública. Y en la cadena de valor vemos una serie de procesos, ¿no? Desde insumos hasta el impacto final en la población, a través de bienes y servicios. Entonces, el modelo de equipos funciona mejor para la gestión de una cadena de valor pública, justamente. Por lo tanto, en la gestión pública, en general, en cualquier cadena de valor, ¿no?, privada también, los equipos, las personas de los equipos funcionan de manera interdependiente. Si se cae alguien, la cadena se cae, ¿no? Mientras que en los grupos, si hay una persona que no cumple su trabajo, los demás todavía siguen funcionando porque no hay esa interdependencia, ¿no? En los grupos los procesos son a nivel de la discusión, se decide en grupo y luego se delega y cada uno se va a su isla, ¿no? En cambio en los equipos hay discusión, también se decide y hacen en conjunto. Es un trabajo en conjunto, ¿ok?
Los productos del trabajo de grupos y equipos, por ejemplo, a nivel de grupos, son individuales, son como consultores, ¿no? Hay veces en que en algunas oficinas, en lugar de tener un equipo, tenemos grupos, y hay un jefe que, digamos, hace solicitudes a los integrantes como si fueran consultores. Tú encárgate de A, B, C, y luego lo juntamos, ¿no? Esto es más evidente cuando hacemos los trabajos de grupo en el colegio o en la universidad, ¿no? Y de pronto sale un Frankenstein, ¿no? Porque cada uno hizo su parte aislada, entonces una cosa dice una cosa, ¿no? En cambio, en los equipos, los productos son colectivos, ¿no? El resultado no es tu resultado, es el resultado del equipo, y así se presenta. ¿No? El foco en los grupos está en el cumplimiento de metas individuales, ¿no? Yo entrego mi producto a tal fecha y ya está, no me encargo de más. En un equipo, no. Las metas son colectivas, ¿no? Si mi compañero o compañera no logra llegar a la meta, me va a afectar. Y por lo tanto me involucro, porque hacemos en conjunto, ¿no? La rendición de cuentas, por lo tanto, en los grupos es de manera individual y en los equipos es de manera individual, pero también ocurre de manera colectiva. ¿Ok? Una pregunta para poder completarla en el chat, por favor, ¿sí? Es para ustedes actualmente, no el ideal, ¿ah? No como quisiéramos que sea, no como dice la norma, no. Hoy día en el consejo, según tu experiencia, ¿en el consejo funcionamos como grupo o como equipo? Si podemos responder en el chat, por favor. ¿Cómo Profesor, funciona disculpe, el consejo de Chira Piura? ¿Como grupo o como equipo? profesor, disculpe. Sí, Dani. Sí, disculpe lo que estaba atendiendo a un usuario aquí en la institución y no pude intervenir en el primer No te instante cuando preocupes. Va a haber más momentos para participar. Gracias. ahí yo quería ver en esa diferencia que hay entre grupo y equipo. Equipo se puede interpretar como si fuera dentro o los individuos trabajaran dentro de una organización o dentro de una entidad que permita pues que la entidad del esfuerzo que hace el personal o los usuarios o las personas que integran ese equipo puedan tener una visión clara de lo que se quiere llegar para el beneplácito de la organización, que esta organización se sienta, digamos, identificada dentro de una zona de ámbito de acción, en el caso del ANA, ¿no es cierto? Nosotros como profesionales tratamos de mejorar, atender a los usuarios con la finalidad de que en nuestra institución se sea reconocida en nuestro ámbito, ¿no? Eso sería, en caso de los consejos de recursos hídricos también se trabaja en equipo, porque se busca un bien para la institución, ¿no? La identificación y la identidad de la institución. Ok, Eso quería. Dani, muchas gracias por tu comentario. ¿No? Y claro, acá yo como persona ajena al contexto, ¿no? Que recién los estoy conociendo, algo que noto en varios equipos de trabajo en diferentes lugares es que nos referimos a la gente con la que trabajamos como equipo, pero porque es a lo que aspiramos o lo que debería ser, cómo deberíamos funcionar, ¿no? Pero muchas veces la verdad es que funcionamos como grupos. Y por eso les pregunto nuevamente, ¿no? A propósito del comentario de Dani, ¿funcionamos como grupo o funcionamos como equipo? Una forma de darnos cuenta si en el consejo somos un grupo o un equipo o en nuestros propios lugares de trabajo es, por ejemplo, el liderazgo. Hay un jefe que delega o son varios líderes y lideresas, ¿no? Hacemos en conjunto o cada uno se lleva sus cosas para hacerlo como islas, ¿no? Mientras vamos respondiendo, ahí vemos algunas respuestas, ¿ok? Como equipo algunos, como grupo otros. Hay que recordar que equipo no es mejor que grupo y grupo no es mejor que equipo. Depende del contexto donde nos encontremos. Habrán situaciones en donde nos conviene y donde solo es posible armar grupos, ¿no? Y habrán situaciones en donde nos conviene formar equipos, ¿no? La diferencia con los equipos, como estamos viendo, es una identidad colectiva. Ojo, identidad. No es que yo tenga claro los objetivos del consejo. Eso no es identidad. Eso es, me sé la norma. Eso es la tarea que tengo que cumplir, característica de un grupo. Pero yo me identifico con lo mismo con los que las personas están aquí.
La mayoría de los integrantes nos hemos dado el tiempo de fortalecer no solamente la parte operativa y técnica, sino también la identidad como grupo, como equipo que somos de personas, ¿no? Ustedes sabrán, ¿no? Y también ustedes empezamos a reflexionar entonces, muchas de estas sesiones van a ser de invitación a la reflexión, ¿no? También, ¿al consejo le conviene ser grupo o le conviene ser equipo? ¿Tenemos los recursos para funcionar como grupo o para funcionar como equipo? ¿No? Lo importante aquí es darnos cuenta que no son iguales. Una cosa es un grupo, otra cosa es un equipo. ¿Ok? ¿Cuál es la estrategia que nos conviene como consejo? Ok, ahí tenemos algunas miradas, depende de las circunstancias exactas. ¿No? Vamos a ir analizando algunas de, por ejemplo, disfunciones, el desempeño de un equipo. ¿De qué depende? ¿No? ¿De qué depende que el consejo, por ejemplo, si funcionara como un equipo, mejore su desempeño? Hay estándares de desempeño exigentes, ¿no? Es decir, hay una referencia de cumplimiento de cosas, ¿no? Por ejemplo, en este año o en el periodo de gestión del consejo, vamos a lograr 50% más de determinada acción respecto al año pasado, ¿no? Ese es mi estándar, ¿no? Ese es mi estándar. ¿Tenemos estándares en el consejo? No, porque si funcionamos como equipo o como grupo también, ¿no? Las metas necesitan estándares, ¿no? Porque si no, ¿contra qué contrastas cuando llegues a la meta final? ¿Cómo sabes que en efecto has tenido un buen desempeño si no tienes un punto de comparación? ¿Tenemos estándares? ¿No? Luego, los integrantes del equipo actúan como sinergia, no como individuos, ¿no? No hay esta situación de que cada uno jala para su lado, ¿no? Y si lo hubiera, eso nos resta desempeño. Hay reglas claras de conducta, ¿no? La conducta no es solamente, ¿no? Que te respeto, que como vemos en los resultados del TDA, hay bastante respeto, sino que reglas claras de conducta, por ejemplo, para la confianza, que si recordamos su valor era intermedio, ¿no? Tenemos reglas claras para promover la confianza, para promover la diversidad, ¿no? Si una persona joven llega al consejo, tenemos reglas claras de cómo nos vamos a comportar con esa persona joven, ¿no? Entendiendo que hay, como bien se ha mencionado, a veces una persona joven no se le escucha, no se le toma mucho en cuenta, ¿no? Entonces no es solamente el respeto, ¿no? Como vamos a ir viendo en las sesiones, cuando tenemos estos grandes valores, sí hay respeto, sí acá se escucha el no, eso es demasiado gaseoso, ¿no? Eso hay que aterrizarlo en una acción concreta. Con acciones concretas es más fácil entendernos y saber a qué nos referimos, ¿no? Establecer metas inmediatas orientadas al desempeño. De repente les ha pasado que, ¿no? La reunión del consejo y nos ponemos una meta de acá a 3 meses. Y en 3 meses nos encontramos a evaluarlo. Ok, seguramente habrán metas así, pero ¿cuál va a ser mi meta de aquí al próximo jueves? ¿No? Si tú gestionas un equipo, ¿no? Claro, los PEI, los POI, los PSEM nos ponen unos rangos de tiempo bien amplios, pero justamente la gestión del desempeño de un equipo tiene que ver con de acá a una semana qué vamos a lograr y cómo lo vamos a medir, bajo qué estándar, ¿no? ¿Tenemos eso? ¿No tenemos eso? Desafiar al equipo con nuevos hechos e información. Pasar juntos mucho tiempo, ¿no? Explotar el poder de la retroalimentación positiva, ¿no? Hay personas que a veces creemos que dar nuestra opinión, por supuesto, es siempre importante, pero intentar ayudar a los demás o al funcionamiento del equipo del consejo seguramente genera mucho más valor que solo mi opinión, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que a veces hay personas que solo se quejan, ¿no? No, no hiciste esto, no, no, no. No, ok. Pero del otro lado, ¿qué hago con esa queja? Esa queja, ¿a mí cómo me ayuda a mejorar como equipo? ¿Sirve que te quejes? A veces sí. Pero en el marco de un equipo podemos traducir o transformar nuestra queja para que sea una retroalimentación positiva, ¿no? También hay algunos elementos importantes, como el reconocimiento y la recompensa. Celebramos cuando tenemos un logro en el consejo, ¿no?
en otras oportunidades del programa, ¿no? Ustedes ya son el grupo número 4 o 5 en empezar. Han habido personas que han mencionado, sí, la mejor recompensa del consejo es sentir que hemos alcanzado a apoyar a cierta población y que, ¿no? que están logrando sus objetivos y tal. Por supuesto que es valioso, pero eso no es celebración. Eso no es una recompensa. Eso es lo que tú estás sintiendo por el trabajo, por la chamba que has tenido. Pero ¿cómo recompensas el trabajo excepcional de una persona del consejo, por ejemplo? Se reconoce en las sesiones y dice, bueno, de manera particular quisiéramos reconocer, quisiéramos felicitar, ¿no? Hay un ejemplo muy sencillo de cómo este tema de la recompensa está muy invisibilizado, ¿no? No celebramos. Cuando, ¿no? un adolescente llega a casa de sus padres y dice, saqué 17 o saqué 18. Y el papá, la mamá le dice, ¿y por qué no 20? Bueno, no, o sea, el muchacho, la muchacha se mató tratando de llegar a esa nota y pues lo que le están diciendo ahí, bueno, era tu chamba, a mí no me importa. ¿No? Eso era lo que tú tenías que hacer. Mientras que un adolescente puede llegar con un 13, pero llegó, ¿no? Llegó de una manera muy difícil, muy accidentada tal vez, y entonces otra forma de atender ese logro es celebrándolo, ¿no? No llegamos a la meta, no importa, porque no estuvo en nuestro control. Muchas veces las metas que nos ponemos, creemos que están dentro de nuestro control, ¿no? Por ejemplo, incidencia política. Si tú no eres el que toma decisiones, no puedes controlar la situación de si se va a aprobar o no se va a aprobar, ¿no? Eso no está dentro de tu control. Si nos preguntamos como equipos, ¿qué sí está dentro de nuestro control? Podemos empezar a tener mejores estándares, ¿no? Reglas claras, felicitarnos cuando lleguemos a la meta, ¿no? De nuevo, de repente nos quedamos a mitad de la meta, pero nos hemos sacado la mugre para llegar ahí, entonces, ¿vale la pena celebrar? Por supuesto. No, pero no llegaron a la meta. Bueno, allá tú. Mi equipo hizo lo que pudo y eso es suficiente. Más que suficiente. Celebremos. No, por supuesto que estos son enfoques tal vez que ahora nos pueden parecer un poco novedosos, tal vez, ¿no? ¿Cómo vamos a celebrar si no hemos llegado a lo propuesto? Pero vamos a ir dándonos cuenta en estas 4 sesiones que hay formas de interpretar lo que nos está ocurriendo para relacionarnos de una mejor manera y cómo eso tiene un impacto directo en la gestión de recursos hídricos. Debido a que en el Consejo hay diferentes instituciones con diferentes valores, diferentes miradas, intereses, les hemos dejado la guía de las múltiples partes interesadas, donde van a encontrar 7 principios para mejorar sus relaciones, ¿no? Quisiera que nos enfoquemos en el principio 5, donde dice comunicarse efectivamente. Y ahí vemos 4 puntos. El punto 1 es el diálogo. El punto, no, tal vez no estamos familiarizados con el diálogo. El punto 2 dice comunicación no violenta, ¿no? Una de las cosas que se ha resaltado como que es muy bueno el consejo es la comunicación. En esta sesión vamos a aprender algo que se llama comunicación no violenta. Y vamos a ver al final de la sesión si es que realmente tenemos buena comunicación o cómo será, ¿no? La buena comunicación, como se menciona aquí, implica preguntas poderosas. ¿Qué es una pregunta poderosa? ¿Qué cosa es la escucha activa? ¿No? Considerando problemas culturales y de comunicación. Muchos de los problemas que tenemos y conflictos negativos que tenemos alrededor en general, de cualquier sector, es debido a fallas en la comunicación. Porque yo te digo A, pero tú entiendes B. Porque yo intento transmitir un mensaje, pero tú has entendido otra cosa, ¿no? Entonces, hoy ya vamos a aprender una serie de cosas para poder disminuir esa posibilidad. Disfunciones de un equipo, ¿no? Vamos a seguir profundizando en los equipos. Y mientras hacemos esto, importante que podamos ir reflexionando sobre si en el consejo esto aparece o no, ¿no? Ausencia de confianza, ¿no? Era también un valor que se comentó en el TDA. La confianza no es solamente voy a levantar mi mano y doy mi opinión y me siento tranquilo porque la gente no me va a decir nada. No, sino que en el consejo aceptamos nuestros errores, ¿no? Nos reconocemos vulnerables, falibles, humanos,
O cuando alguien comete un error, tratamos como, uy, no, ¿qué van a pensar? Voy a quedar mal, ¿no? No estás confiando en el equipo, pues. No hay confianza. Como no hay confianza, no aceptas tu error. Hay un temor al conflicto, hay un sobrecuidado, que nadie se pelee, ¿no? Pero si digo esto, de repente voy a generar un problema, pero ¿y ahora cómo lo hago? ¿No? Hay gestores que presentan con orgullo que no hay conflictos en sus equipos, ¿no? Yo dudo de los equipos que no tienen conflictos saludables, ¿no? Los conflictos pueden ser saludables. Porque un equipo que no tiene conflictos es un equipo, como bien dice la bibliografía, disfuncional, ¿no? El conflicto nos permite crecer. Luego vemos la falta de compromiso también, ¿no? La gente finge estar de acuerdo porque, bueno, ya, pues ya, o cedo o me impongo, ¿no? Bueno, falta de compromiso. Uno se da cuenta de eso cuando hay falta de compromiso sobre decisiones porque se evitan las responsabilidades, el punto 4, ¿no? Decidimos y luego preguntamos, bueno, a ver, ¿quién se puede hacer cargo de esto? Nadie levanta la mano, todos están ocupados. Evitamos hacernos responsables porque realmente no tenemos un compromiso, ¿no? Porque yo cumplo lo que me dice la norma. Y como cumplo lo que me dice la norma, estoy más cerca a un grupo. Porque si fuera un equipo, yo tendría una identidad colectiva. Y esa identidad de reconocerme parte de, permitiría superar estas disfunciones, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta que, ok, ¿no? Hay más allá de la definición de un equipo. Y también hay una falta de atención a los resultados, ¿no? Se priorizan las necesidades individuales. De repente, ¿no? En algunas reuniones hay instituciones, actores que quieren saber cómo se van a beneficiar, cómo se va a cumplir su necesidad individual, ¿no? Y es válido, por supuesto, pero no estamos en el consejo para cumplir las responsabilidades de cada actor, sino para prestarle atención a los resultados del consejo como una unidad, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Aquí una pregunta también que tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Cómo influyen estas disfunciones en lo aprendido en otras sesiones, ¿no? Por ejemplo, en la gestión por resultados que ya hemos mencionado, ¿no? Si una persona se sale de la cadena de valor público, se cae todo. Se cortó, ¿no? Estamos funcionando así. Y luego tiene que venir un jefe a integrar las cosas y sale un Frankenstein. Conclusión, no manejamos bien presupuesto, nos hemos peleado, ¿no? Viene Contraloría, viene, ¿no? Una serie de dificultades solamente debido a disfunciones de un equipo que no están en la norma. Todo esto no está normado. Y por eso muchas veces podríamos no tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Qué habilidades necesitamos para la gestión de recursos hídricos, ¿no? Gestión integral de recursos hídricos. Primero, experticia técnica o funcional. En este programa, en el módulo 1 y el módulo 2, se les ha brindado bastante información técnica o funcional para que ustedes puedan mejorar algunos procedimientos, ¿no? Segundo, con énfasis en el módulo 2 y en este módulo, ¿no? Habilidades de resolución de problemas y tomar decisiones. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿No? Y el tercero, habilidades interpersonales. Si se han dado cuenta, todo el mundo habla de las habilidades blandas son importantes, ¿no? Ya, ok. ¿Dónde las aprendes? ¿Dónde aprendes a ser asertivo? ¿No? ¿Dónde llevas un diplomado para aprender a gestionar equipos? ¿No? ¿Dónde ¿no? Uno se presenta, por ejemplo, ¿no? Si yo me presento ante un trabajo y digo, sí, yo sé sobre servicios ecosistémicos, ¿no? Les presento mi credencial o mi evidencia de que en efecto yo sé de servicios ecosistémicos. Pero si yo digo que yo sé trabajar en equipo, ¿qué evidencia presento? Nada, nadie te pide eso, ¿no? Entonces, esta parte de habilidades interpersonales está muy dejado de lado y la intención de este programa es justamente complementarlo, ¿no? Como referencia, los temas de inteligencia emocional, que es motivo de la tercera sesión, cada vez son más valorados en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque debido a una serie de circunstancias, en el mercado laboral cada vez más se valora que una persona sea capaz de gestionar sus emociones, porque si así lo logra,
es capaz de tener mejor comunicación, mejor coordinación, y como vamos viendo, funcionan mejor en un equipo. Y un equipo tiene resultados en determinado sentido, a diferencia de un grupo, ¿no? Vamos a pasar a la parte de comunicación en grupos y equipos. La comunicación en los grupos tiene un modelo similar a este, ¿no? Centrado en la Secretaría Técnica, por ejemplo, donde cada uno de los integrantes del consejo, ¿no? Intercambia información, pero siempre a través de la Secretaría Técnica, ¿no? Hay una moderación y hay, digamos, modelos formales y no formales, ¿no? El modelo formal que va según a la norma implica, pues, por supuesto, la mediación de la Secretaría Técnica para diferentes cuestiones. Pero en los modelos no formales podríamos encontrar un liderazgo colectivo, ¿no? Del consejo, en donde si un integrante del consejo desea comunicarse o dar una retroalimentación a alguno de sus integrantes, no necesita pasar por la Secretaría Técnica. Y esto nos recuerda mucho a un liderazgo colectivo, ¿no? No a un liderazgo centrado en el jefe o en una unidad, sino un liderazgo colectivo, ¿no? Vamos a preguntarle, vamos a ver la lista, a Guillermo Marigorda. Hola. ¿Qué tal, Guillermo? Guillermo, ¿nos escuchas? Sí, escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo, un gusto. Buenas Quisiera tardes. hacerte la siguiente pregunta. Para ti, ¿qué modelo de comunicación es más adecuado para la cuenca y por qué? ¿El modelo de la izquierda o el modelo de la derecha? Bueno, generalmente el modelo de la derecha en el liderazgo colectivo, porque en cierto modo no se centraliza solamente en un solo líder, sino que se amplía el poder de manera horizontal y eso da una sostenibilidad al grupo. Uy, perdimos tu audio, Guillermo. Bueno, pero de repente había un problemita, pero en Sí, todo sí, caso, lo escucho, escucho. sí, te escuchamos en Guillermo. Estábamos... Sí, le comentaba que había optado por el de la derecha, es el liderazgo colectivo, en el sentido de que se mantenía no solamente el liderazgo de una sola persona, sino de manera horizontal, ¿no? No dependía de una persona, sino dependía de todos. Eso es lo que quería pensar. De acuerdo. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte y tu mirada. Podemos conseguir con Guillermo, ¿no? Podemos estar en desacuerdo, es válido, ¿no? Es válido. Y sobre las diferencias, vamos a empezar a reflexionar sobre por qué es tan difícil comunicarnos, ¿no? La gestión de conflictos socioambientales, por ejemplo, presta mucha atención a la comunicación, ¿no? Una mala comunicación puede derivar en un problema terrible, gigante, ¿no? Entonces, hoy ya vamos a aprender a repasar algunos aspectos sobre la comunicación. En esta imagen tenemos a un gato, ¿no? Y tenemos a una jovencita y un señor. Ambos están por la calle y ven al gato. ¿Lo ven? La señorita inmediatamente piensa en, este gatito puede ser una mascota. Genial. ¿No? Está pensando en que puede ser una mascota, lo quiere adoptar, etc. Mientras que el señor ve al gato y de repente el señor ¿no? tiene algún problema en su negocio con ratones. Dice, me puedo llevar a este gatito para que me ayude a cazar los ratones, ¿no? Lo adopto para que me ayude a cazar ratones. Ricardo Paredes. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, un gusto. Ricardo, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Quién tiene la razón, la señorita o el señor? Bueno, cada uno tiene su forma de pensar, ¿no? Cada uno busca un objetivo para lo que se quiere comunicar respecto a este animalito, ¿no? Y los dos son valederos porque cada uno, bueno, pues, ¿no? Busca, busca comunicar, ¿no? Respecto a este animalito. Ujú.
Yo lo veo así, ¿no? Es muy difícil que Normal. podamos, pues, dos o un grupo, pues, tener un concepto uniforme, ¿no? De lo que queremos comunicar. Siempre va a haber una diversidad de la Ujú. idea que queremos comunicar. Claro, Y claro que yo sí. eso es lo que veo ahí, ¿no? Gracias, Ricardo, por tu aporte, ¿no? Otra pregunta también podría ser es, ¿qué pensará el gato? ¿No? Mientras las personas están ahí, ¿qué pensará el gato? Y claro, con gatos es fácil, ¿no? Esa imagen es sencilla, pero podemos complejizar el ejercicio, ¿no? Tenemos un río, ¿no? Y una señorita puede pensar, ah, bueno, voy a usar esta agua para la irrigación. Y un señor puede pensar, voy a usar esta agua para el consumo humano, ¿no? Eh, en las siguientes sesiones, les voy a pedir, por favor, que dejemos la norma en un costado, ¿no? Porque a pesar de que puede estar normados ciertos procesos y que nuestras instituciones nos orienten a partir del cumplimiento de la normativa, en muchos lugares las normas no nos alcanzan, ya sea porque las personas de la comunidad no las reconocen y por lo tanto para ellos no son legítimas las normas, ¿no? Y hoy ya vamos a aprender que eso es una posición válida, ¿no? Es válido. O puede no estar diseñada para el contexto donde vamos a operar porque está de repente demasiado macro, etcétera, ¿no? Soltemos un poco la mirada normativa para darnos la posibilidad de aprender, ¿ok? Entonces digamos que tenemos esta situación ahora, ¿no? Hay agua para la irrigación versus agua para el consumo humano. Vamos a preguntarle a eh, Santiago Cruz. Santiago. Bien, no nos responde. William León. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, William? Buenas tardes. Un gusto. Quisiera hacerte la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo conviven los diferentes valores del agua en la cuenca? Sí, los valores tienen que persistir en base a coincidencias, ¿no? Entonces, es importante, si bien alguien lo está viendo desde un punto de vista solamente es porque su mirada de repente es muy tubular, ¿no? Y no está atendiendo una mirada amplia en la que no se contraponen ni tampoco son contrarios, ¿no? Porque puede haber, de acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo a la prioridad para el consumo y puede haber para la irrigación. Y justamente es uno de los puntos importantes acá en la gestión, ¿no? Porque mucho se piensa que la gestión de recursos hídricos es estrictamente para los aspectos agrícola o forestal, ¿no? Y el agua tiene mucho más usos que eso, no solamente la parte de consumo humano, sino no humano, de esparcimiento, acuícola, por ejemplo, ahora, ¿no? Ahora que tiene todo un potencial acuícola. Entonces, creo que acá es importante dejar de tener esa mirada sola tubular de que, bueno, porque antes era una actividad, y lo es y lo seguirá siendo, una actividad muy importante para la parte alimentaria, ¿no? La parte agrícola, bueno, la parte agronómica en los productos, ¿no? Entonces, pero ahora se tiene que ver que el uso del agua, por ejemplo, en el caso de las represas, ya no sea solamente con la visión de irrigar, tiene que ser visto con la visión, por ejemplo, de aprovechamiento que tiene también hidroeléctrico, con fines turísticos, acuícolas. Entonces, lo que se tiene que ahora ver, tener una mirada de esa índole, ¿no? En que vayamos desde las coincidencias, porque todo va al aspecto productivo, ¿no? Si es para el consumo humano, es productivo. Si es para producir alimentos, es productivo, ya sea de diversa índole, agrícolas, acuícolas. Y si es para producir energía, es productivo, ¿no? Entonces, y además el agua es un sustrato envidiable de vida, ¿no? Entonces tiene que ver con muchos aspectos relacionados a organismos vivos, ¿no? Entonces, peces, crustáceos, en fin, ¿no? Algas.
Y yo creo que la concepción sobre la gestión tiene que cambiar muchísimo, ¿no? Tiene que tenerse una mirada, dejar de tener esa mirada tubularia simplemente que es para fines o con prioridad. No es por... Ha sido el gran motivo y seguirá siendo, porque es un gran sector, pero no puede ser únicamente, ¿no? Y ese es el gran defecto, por ejemplo, en el uso de las grandes irrigaciones, cuando se han hecho simplemente para llegar a los campos agrícolas, ¿no? Por ejemplo, acá en Piura hemos tenido la represa de Poechos desde el año 75 y no teníamos agua para consumo, agua dulce. Es increíble, ¿no? Teníamos déficit de energía y no se ha aprovechado hidroeléctricamente desde el año 75, recién por los años 90 se viene a aprovechar. Entonces esas cosas son las miradas que deben cambiar, ¿no? Claro, claro. Muchísimas gracias, William, por tu aporte, por tu vivencia también, ¿no? William nos presenta una serie de usos potenciales, pero también visiones sobre el agua, valores sobre el agua, que pues notamos que empiezan a interactuar, ¿no? Y algunas personas tendrán ciertas posiciones, otras personas otras posiciones, y en todo caso buscamos que exista una convivencia, ¿no? Por eso es esta pregunta, ¿cómo conviven? ¿No? ¿Cómo conviven? Porque, claro, ¿no? Hay cuestiones técnicas que las tenemos bien mapeadas, caudal, por ejemplo, pero ¿cómo va nuestra convivencia? ¿Cómo medimos la convivencia, por ejemplo? ¿No? ¿Se puede? Por ejemplo, ¿no? Y para lograr esta convivencia de valores, es importante reconocer que no todas las personas, como ya sigo diciendo, vemos las cosas de la misma manera, ¿no? Y muchas veces damos por sentado esto. Pensamos que, bueno, sí, pues obviamente todos somos diferentes, pero va más allá, mucho más allá, porque en el caso del gato, ¿no? Claro, la señorita ve una cosa y el señor ve otra, y luego, ¿quién tiene la razón? ¿Cómo vamos a hacerlo? Hay cuestiones a revisar sobre la negociación que veremos en la siguiente sesión, pero en principio lo importante aquí es desde dónde me relaciono con las demás personas. En el caso de la señorita que ve una mascota, que ella piense en una mascota, habla de ella. No habla del gato. ¿Ok? Habla de ella, de sus valores, sus expectativas, de lo que necesita, de sus necesidades. En el caso del señor, ¿no? Que vea un gato cazador, habla de él. No habla del gato, habla de él. Vemos entonces que el gato es un estímulo y ese estímulo genera respuestas distintas en las personas en función a su historia personal, a sus vivencias, a lo que necesitan. Pero muchas veces nos comunicamos pensando que estamos en terreno homogéneo, ¿no? La mala comunicación se da muchas veces porque asumimos que estamos en terreno homogéneo y no le hemos dado lugar a esas diferencias. Un buen punto de partida, ¿no? Para reconocer esas diferencias es saber de dónde te relacionas. ¿Qué necesitas tú de lo que está pasando en este momento? Y que no necesariamente tiene que ver con el recurso per se, sino es de una reunión tú necesitas, o en el consejo, por ejemplo, tú quisieras sentirte recompensado, que reconocen el trabajo que estás haciendo, ¿no? Eso no significa que te aplaudan, que quieras ser un egocéntrico, eso significa que tú tienes una necesidad. Y desde esa necesidad te vas a relacionar, porque eso va a estar aquí, atrás, orientando y filtrando todo lo que veas. Todos los estímulos alrededor van a pasar por ese filtro, por esos lentes, ¿no? Que nadie más tiene, solo los tienes tú. Como se ha mencionado, este equipo se autopercibe como de excelente comunicación. Vamos a aprender qué cosa es la comunicación no violenta, ¿no? Una primera reflexión es si existe alguien que inventó la comunicación no violenta, significa entonces que hay comunicación violenta. ¿Y qué cosa es eso? ¿Qué cosa es la comunicación violenta? Es cuando no nos comunicamos desde la empatía, al menos desde Marshall Rosenberg, que es quien propone esta propuesta, ¿no? Propone este concepto, perdón. Por supuesto que todo lo pueden revisar en mayor detalle en las lecturas de la plataforma virtual, que ya está colgada, ¿sí? Vamos a darnos cuenta qué tan empáticas somos.
comparando respuestas con empatía y respuestas sin empatía en un caso sencillo, ¿no? Una amiga le pasó algo, viene y me cuenta lo que le pasó. Y tú puedes tomar dos actitudes, empática o no empática. Una respuesta sin empatía sería, sin que te lo pida, darle un consejo, ¿no? ¿Qué hay detrás de un consejo? Claro, por supuesto, tu intención es ayudarla, pero la vas a ayudar con tus lentes, ¿no? Porque eso que ha pasado es un estímulo que tú lo vas a filtrar y tú le vas a devolver algo, pero con tu filtro, ¿no? De repente ya no quería un consejo, solamente quería ser escuchada, pero tú ahí ya, pum, le soltaste el consejo. Educar sobre la experiencia. No, mira, a mí me pasó eso y no te preocupes que eso se soluciona, ¿sí, no? De una u otra manera estás invalidando lo que siente esa persona en ese momento. Tal vez para ti pueda ser una cosa muy sencilla, pero para esa persona puede ser que él puede sentir que el mundo se le cae, ¿no? Muchas veces minimizamos, invalidamos lo que las demás personas sienten. Eso es, de alguna manera, violentarlas, ¿no? La persona viene y te comenta, ¿no? Por ejemplo, un problema en la oficina. Viene de repente un practicante asustadísimo porque de repente envió un correo que no debió enviar y está que se muere de los nervios porque, claro, en su circunstancia y desde su mirada y desde su vivencia y su historia, eso que ha pasado es una tragedia. Y de repente tú como jefe dices, bueno, mandas un correo ¿no? sobre respuesta, modificando lo que se ha enviado y ya está, no pasa nada, ¿no? No, no te preocupes, no pasa nada. El practicante se queda con toda esa emocionalidad y ¿qué hace con eso? ¿No? Que intenta compartirlo contigo y tú se lo devuelves. ¿Eso es empatía? Consolar, corregir, minimizar, comparar. Uy, sí, a mi amiga, a mi otra amiga también le pasó eso. No te preocupes, se resuelve rápido. Estamos respondiendo sin empatía, sobre todo cuando no nos piden que demos consejos. Que tener cuidado con los consejos. ¿Cómo sería una respuesta empática? ¿No? Indagar en lo ocurrido. Viene, ¿no? La persona, viene el practicante y me dice eso. Ok, cuéntame, pero ¿cómo ocurrió? ¿Qué pasó? ¿A quién se lo has enviado? ¿Cómo así? ¿Con quién consultaste? ¿No? Verificar que estamos entendiendo. Muchas veces damos respuestas presumiendo que ya entendieron a la persona, cuando en realidad no entendimos nada. No entendimos nada, ¿no? Y ya le estamos diciendo a la gente qué hacer. Este tema, por ejemplo, de la sensibilización en comunidades, ¿no? Que buscamos hacer, ¿no? ¿Cómo verificamos que en efecto nos han entendido? ¿No? Porque la socialización de algo, la difusión o la educación ambiental, a veces, ¿no? Educación en materia de recursos hídricos es ir, doy la información y luego me voy. Ya cumplí. Ok, ya cumpliste seguramente, pero ¿de verdad te entendieron? ¿No? ¿De verdad entiendes cuando te hablan, cuando te comparten algo? ¿Entiendes lo que está ocurriendo? Verifica. Tú solito no puedes, tienes que verificar. Mira, entiendo que te está pasando esto, ¿es así? ¿Te estoy entendiendo bien? Y luego consultar lo que nos piden. Ok, entiendo que me estás contando esto, que te está pasando esto aquí. ¿Quisieras que te ayude de alguna manera? No, no te preocupes, solamente necesitaba desahogarme. Ah, ya, ok, cumpliste. No, no sé si me puedes dar un consejo, no sé si me puedes ayudar en esto. Son respuestas que en este momento tal vez nos parecen detallitos, pero esos detallitos construyen o destruyen la relación interpersonal entre la gente. Entonces, hay una manera de poder operacionalizar la empatía, ¿no? Nuevamente, yo siempre le digo a la gente, ¿no? Siempre decimos, sí, yo soy una persona empática. Y vuelvo al ejemplo de los conocimientos técnicos, ¿no? ¿Ustedes cómo saben que yo soy biólogo? Porque les enseño mi cartón. ¿Ustedes cómo saben que yo soy empático? A priori, si no me conocen. ¿Dónde está mi cartoncito que dice que yo soy una persona empática? Que he pasado estándares, que me he preparado, que he entendido lo que significa ser una persona empática. Pero ahí estamos dando por hecho que, sí, esta persona es empática, esta persona es asertiva. Nos comunicamos bien, sí, sí, ¿no? Porque a veces no le damos la importancia que merece. La comunicación no violenta tiene 4 pasos y los vamos a repasar ahora, ¿sí? Recordarles siempre que en cualquier momento pueden hacer alguna consulta, ¿sí? No hay ningún problema. Después de esto vamos a pasar a trabajo de grupos.
Ok, el primer paso es observar los hechos sin juicios ni críticas. Aquí es donde a todos nos va mal. Porque muchas veces pensamos que tomamos decisiones o nos generamos una idea de alguien o de algo o de una situación o de algo que creemos que es un conflicto sobre algo que es nuestra interpretación, no sobre el hecho, ¿no? Por ejemplo, esta situación, ¿no? ¿no? Yo soy el tutor, empezamos a las 3 y llega alguien 3:20, ¿no? Y yo le digo a la persona, ha llegado tarde. Coméntenme en el chat, que yo diga ha llegado tarde, ¿es un hecho o es un juicio? ¿Qué opinan ustedes? Decirle a alguien que ha llegado tarde, ¿es un hecho o es un juicio? Vamos a ver algunas respuestas. ¿No? La persona llegó 3:20 y yo le digo, has llegado tarde, ¿no? Ese es un hecho, es un juicio. Es un juicio, nos dice Gabriel. ¿Qué más? Un par de respuestas más. Es un hecho, nos dice Eli. Emilio nos dice que es un juicio. William nos dice que es un hecho. Ok, estamos divididos. Estamos divididos. Ok. Decirle a alguien que ha llegado tarde es un juicio. El hecho es que llegó 3:20. Así es. El estímulo es que llegó 3:20. Luego, yo, utilizando los valores que se construyen alrededor de la clase, ¿no? En donde hay un consenso de que llegar temprano significa llegar antes de las 3, y hay un consenso cultural en donde llegar más allá de esa hora es llegar tarde. Desde esa valoración cultural yo emito una oración, pero eso es un juicio, ¿no? Porque llegar tarde en Perú no es lo mismo que llegar tarde en Japón, por ejemplo. Llegar temprano en Perú puede ser que empezamos a las 3 y llegamos 3:10. Llegue temprano. Pero haces en Alemania, llega 3:10, llegaste tarde. Son juicios, ¿no? El hecho es algo que nadie te puede cuestionar. ¿No? Que cualquier otro observador va a ver lo mismo. En el caso del gato, el hecho es el gato que está en la calle, ¿no? El juicio es lo que ven los demás. El hecho en el río es el río que existe y el caudal, por ejemplo. Los niveles de contaminación, ¿no? Los juicios son, usemos esto para A, usemos esto para B, usemos esto para C. El problema de nuestra comunicación es que iniciamos el diálogo pensando que lo que yo estoy juzgando en realidad es el hecho, ¿no? Entonces, primer paso, por supuesto que esto es difícil, hay que entrenarse, ¿no? La invitación queda abierta para que podamos no solamente revisar, sino aplicar esto, ¿no? Si yo opino algo, o sea, de alguien, ¿no? Y me pongo a pensar alguna situación del consejo que me haya generado incomodidad, ¿eso es un hecho o es mi juicio? ¿Cómo lo voy separando? ¿No? Por supuesto que toma tiempo, por supuesto que toma tiempo y mucha paciencia. El segundo paso es identificar y expresar sentimientos, ¿no? Esta parte es un reconocimiento personal. Nos vamos dando cuenta que el proceso de comunicación, al menos desde este marco, 75% tiene que ver conmigo. Pasos 1, 2 y 3 son míos, internos. Yo no había abierto la boca todavía. El paso 4 recién es al final, ¿no? Identifico los sentimientos, me doy cuenta de eso, qué me está ocurriendo, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo en función del estímulo, al hecho que he visto? Por ejemplo, llegó 3:20. Yo como tutor puedo reaccionar de una manera. Me molesto, ¿no? Y me doy cuenta, pucha, estoy molesto, estoy incómodo, ¿no? O invitamos a personas a que participen y no responden. Y entonces uno se queda así en el aire y dice, no, no me gusta. Me doy cuenta que no me gusta, ¿no? Pero puede haber otro tutor que reaccione de otra forma. Ah, llegaste 3:20, pasa nomás. Ah, ¿no contestas? Bueno, normal. Siguiente, ¿no? Entonces, los estímulos justamente nos estimulan de diferentes maneras en función a nuestra historia, ¿no? Y entonces, considerando ello,
El tercer paso es asumir responsabilidad, en el sentido de que lo que los demás hacen es justamente un estímulo y no la causa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si yo veo al gato y pienso en una mascota, que yo piense en una mascota habla de mí, y eso tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el gato, ¿no? Si yo veo un río y pienso en temas productivos, eso habla de mí, no habla del río, habla de mí. ¿Y quién es responsable de tu historia, ¿no? De tus logros, de tus miradas, de las gafas con las que ves la realidad? Tú, solo tú. ¿Ok? Entonces te das cuenta que ahí hay una posibilidad de responsabilidad. Por ejemplo, vamos a poner la situación de una comunicación en base a la persona que llega a 3 y 20, ¿no? Ejemplo de comunicación sin la CNV, sin comunicación no violenta. Llega la persona a 3 y 20 y yo como tutor paro la clase y digo, señor, usted ha llegado tarde. ¿Cómo es posible? A mí ¿no? Por favor, para la siguiente ya no llegue tarde porque mire como esto, que lo otro. O no, por favor, ¿sabe qué? No, retírese. A mi clase no entra gente que llega tarde, por favor, retírese. ¿No? Yo puedo elegir relacionarme desde ese punto. Y por supuesto que yo no sé por qué llegó a esa hora, qué le habrá pasado, no lo sé. ¿No? Pero puedo elegir otra forma. Llega la persona a 3 y 20, yo digo, me doy cuenta que ha llegado a 3 y 20, ¿no? Ok, me doy cuenta que mi juicio es que, pucha, sí, llegó tarde, ¿no? Para la valoración del equipo ha llegado tarde. Me doy cuenta que el hecho de que llegue tarde a mí me distrae, me incomoda, no me gusta, no me gusta cómo estoy sintiéndome, ¿no? Pero sé que eso es mi chamba, eso es mío. Él no ha llegado a las 3 y 20 para molestarme a mí, no, ¿no? Y recién desde ese reconocimiento hago un pedido, que es el cuarto paso, ¿no? Un pedido de la comunicación no violenta es, y acá se integran los 4 pasos, ¿no? Señor, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, he notado que ha llegado 3 y 20. Paso 1. Eso a mí me hace sentir un poco incómodo porque siento que me distraigo y siento que no estamos respetando los acuerdos. Paso 2. De todas formas, eso es algo en lo cual yo todavía tengo que trabajar porque, bueno, me molesto muy rápido con esas cosas. Paso 3. Así que no sé si fuera posible que me ayude en la siguiente sesión para llegar a la hora que acordemos, que son las 3 de la tarde. Vamos a preguntar, ¿qué observamos en uno y otro? Eli Flores. Eli no nos responde. Elizar Pérez. Tampoco. Félix Astudillo. Buenas tardes, disculpe, ¿me podría repetir? Claro que sí, Félix. La pregunta es, ¿qué notas de diferente entre la respuesta del profesor que nota al estudiante y la respuesta del profesor que aplica comunicación no violenta? Bueno, la diferencia está en que se evita hacer un juicio por motivos de una acción que hace una persona, ¿cierto? Porque a veces podemos estar juzgando por adelantado, como se dice, hacer un prejuicio. Y el profesor que hace una comunicación no violenta trata de indagar de una manera simulada cuál fue la situación que se había presentado. Gracias. Gracias, Félix. Y una consulta. ¿Crees que hay diferencia en la forma en cómo el estudiante va a responder frente a las dos situaciones? ¿O responde igual? No, la respuesta es diferente, porque cuando hay una comunicación violenta en el sentido en que hizo un juicio, ¿no? Como que la respuesta es a la defensiva.
Y cuando hay una comunicación empática, no violenta, la respuesta es un poco más sutil, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que se armoniza la comunicación. Ujú. De acuerdo, gracias Félix por tu mirada, ¿no? En efecto, en una está habiendo mucha responsabilidad y la responsabilidad implica respeto, ¿no? Respeto no es imponer miedo, ¿no? Condicionar a los demás que porque yo, como yo tengo el poder, entonces tú vas a hacer lo que yo te digo que hagas, ¿no? En algunos casos seguramente sí corresponde, pero de nuevo, la norma dice tal, tal, ¿no? Cada uno siempre tiene la posibilidad de elegir desde dónde se quiere comunicar. Siempre, ¿no? Vamos a hacer esta parte colectiva y de ahí pasar al trabajo de grupos por temas de tiempo, ¿sí? Lo primero que quisiera preguntarle a Salomón Vidal. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Salomón? Buenas tardes, un gusto. Quiero preguntarte, para ti, ¿no? Estos resultados del TDA, que los voy a volver a compartir. Dame un segundito. Un segundito. Ya. No, estos fueron los resultados del TDA y vemos que comunicación está en 6. En opinión de las 10 personas que llenaron el cuestionario, la comunicación es excelente en el consejo. Después de esto que hemos reflexionado, revisado, ¿no? ¿Cómo crees tú que va la situación? Yo pienso que va bien porque, bueno, se está viendo que hay fortalezas, hay valores, ¿no? Dentro del análisis, ¿no? Que se puede ver, ¿no? Ujú. ¿Y cómo crees que puede, digamos, puede mejorar la comunicación del consejo a partir de la comunicación no violenta? Bueno, yo ahí pienso de también que la participación debe ser un poco más abierta, ¿no? Dentro del consejo, porque, bueno, voy a hablar con mi caso como profesional del ala, ¿no? Yo he tenido problemas a veces en la participación del consejo, porque a veces he ido representando al ala, pero dice, no, tiene que ser el titular, acá no puede participar eh, otra persona. Entonces, pienso que si, por ejemplo, las administraciones somos un equipo, cualquiera puede participar, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, dentro del consejo se ve que se ha creado, por ejemplo, tenemos el grupo del PAC, ¿no? Entonces, pero si es un equipo, cualquiera puede, cualquiera asume esa responsabilidad de tomar decisiones, ¿no? En el grupo, ya sea del PAC o del mismo consejo, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí se puede mejorar un poco más todavía, ¿no? Se puede mejorar si la participación se hace ya como equipo y no como grupo. Ujú. De acuerdo. Muchísimas gracias, Salomón, por tu aporte, por esta reflexión. Vamos a volver. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Eli Flores. Disculpe, en el momento no pude contestar en el momento que hizo la pregunta. No te Tuve un preocupes, inconveniente. Eli. Lo retomamos porque tenemos más Sí, oportunidades para participar. sí, pero quisiera de repente participar justo en los TDA que hemos llenado. No sé si es posible. Yo te invitaría a que podamos tener esa participación en el trabajo de grupos y luego puedas traer esta reflexión, ¿sí? Muchas gracias, más bien. Vamos a volver a la presentación. Bien. Ahora sí nos vamos a ir a los trabajos de grupos, ¿sí? Y somos 17, ¿sí, Pame? 16. Hay una 16. persona que tiene 2 dispositivos. Ah, ya, ok. Entonces, 4 grupos de 4.
¿sí? Lo que vamos a hacer en los Jamboards es que vamos a elegir alguna situación de conflicto vinculada a la JIR en el consejo que haya tenido alguno de los participantes, ¿no? En donde no hayamos logrado obtener un resultado adecuado. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos a tomarnos unos 10 minutos, ¿sí? Y volvemos. 10 minutos. Dame un segundo que estoy ubicando a la persona que tiene 2 dispositivos para colocarlo en el mismo grupo, por favor. Gracias, Pablo. Yo voy a estar monitoreando los Jamboard, así que vamos trabajando ahí. ¿Sí? Gracias. Bien, muchísimas gracias por el trabajo en grupo. Voy a compartir mi pantalla para explorar un poco, ¿no?, los resultados de sus equipos. ¿No? En este caso, por ejemplo, lograr una comunicación no violenta. El grupo 3, interpretación de lo que se quiere comunicar, desconocimiento de los conceptos por el interlocutor, conocimiento, ¿no?, incumplimiento de la propuesta definida por situaciones exógenas. No todos los integrantes del consejo tienen un grado de conocimiento. No existe representatividad, la ubicación, distancia, dificultades de algunos consejeros para acceder a los medios virtuales, falta de recursos. Claro, es un poco el contexto en donde ocurre la comunicación o el conflicto, ¿no? Por el recurso hídrico entre la JAS de la Loma Figurina y la JAS de los Heraldos del distrito de Frías. En base a la experiencia aún no se llega a un acuerdo. Ajá. Hay un conflicto negativo latente, ¿no? Ok. Bien, muchísimas gracias por esa exploración. Sí, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a volver al trabajo de grupos, ¿sí? Y durante 20 minutos, 20 minutos, vamos a aplicar la comunicación no violenta. Ahí van a tener las instrucciones, pero en principio, por favor, lo que hay que hacer es, ok, esta es la situación de conflicto, ¿cómo aplico la comunicación no violenta? ¿Cómo la podría aplicar para resolver la situación? ¿No? ¿Cómo se me ocurre que podría aplicarla? ¿En sus 4 pasos o en el enfoque? De la manera en como ustedes necesiten, ¿sí? Para eso la información está en los Jamboards, en la página 3. Voy a proyectarlo. Uy. Ya. El grupo recrea la situación a través del juego de roles, ¿no? No llegaremos al juego de roles, pero sí, por favor, en el recuadro celeste, ¿no? ¿Qué pasa sin comunicación no violenta? ¿Y qué pasa si aplico la comunicación no violenta? Ok, y ahí tienen los 4 pasos. Sí, eso es solamente el ejercicio durante los siguientes 20 minutos. ¿Sí? Gracias. Bien, muchísimas gracias por el trabajo en equipo. Vamos a compartir la pantalla para ver algunas de sus respuestas, ¿no? Entonces tenemos aquí, lo diferente sería observar los hechos, diálogos, reuniones, propuestas, identificar y expresar sentimientos de manera que puedan contribuir a tomar en conciencia lo expresado, asumir responsabilidad, ¿no?, sobre las empresas, un periodo de disminución. Ok. ¿No? Que se puedan entender y concretar los resultados esperados, se crea conciencia sobre derechos y deberes, actitud empática, no denigra ni hiera a las personas, crear un grupo neutral que analice los hechos, la disponibilidad hídrica del recurso va a permitir satisfacer las necesidades básicas en ambas poblaciones, conciliar el uso de la fuente de agua, dejando de lado la territorialidad y considerando la necesidad de uso de ambas poblaciones. Ok, genial. Bien, hemos llegado a la parte final y en los últimos minutos es un pequeño micro abierto. Habían personas que deseaban participar o quienes no lo han hecho todavía. Pueden hacerlo en este momento también para considerarlos en el registro. ¿Qué se llevan de esta sesión? ¿Quién desea participar?
A ver, una pequeña participación, profesor. Claro ¿Aló? que sí, Ricardo, muy puntual para darle la oportunidad a los demás compañeros. ¿Qué te llevas de la sesión? Sí, es muy importante aplicar esta comunicación no violenta porque realmente hay que tomar alguna actuación, ¿no? A las comunicaciones que nos digan, sobre todo los que trabajamos aquí en el ala, en donde pues los conflictos son casi a diario, y yo creo que esta es una buena forma de manejar, ¿no? Este tipo de comunicación. Para nosotros estos conceptos son muy importantes para aplicarlo en nuestro trabajo diario que tenemos acá, ¿no? De acuerdo. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más desea mencionar qué se lleva de la sesión? Sí, buenas tardes. Te escuchamos, Virgilio. Bueno, para los que trabajamos en distribución de agua siempre se generan los conflictos a diario, más en esta oportunidad que venimos de una seca de más de 30 días por el tema del canal, de la rehabilitación del canal Daniel Escobar, donde se han concentrado las demandas. Y bueno, interesante conocer sobre la comunicación. Los dos temas que han expuesto, porque muchas veces, muchas oportunidades, uno prácticamente hace un juicio cuando se expresa, ¿no? Y creo que es importante este tema que nos han dado el día de hoy. Gracias. Hola. Claro que sí, Virgilio, gracias. Adelante, Guillermo. Sí, yo también quería aportar en el sentido de que cuando ha hablado sobre el tema de los conflictos, creo que básicamente se dan por dos cosas. Uno, por el tema de la percepción, de cómo mira uno el problema, y la otra básicamente es en el tema del interés que uno tiene. Cuando hay intereses encontrados, básicamente es de hecho un conflicto, ¿no? Con una percepción totalmente distinta a lo que el otro piensa. Gracias. ¿Alguien más desea responder la pregunta de qué se llevan de la sesión? Me parece que Eli aprendió su micrófono, pero no te escuchamos. De repente lo puedes escribir en el chat. ¿Alguien más desea compartir qué se lleva de la sesión? ¿Alguien tal vez que no haya logrado participar hasta el momento? ¿O no? Sí, buenas tardes. Adelante, Edulio, perdón. Bueno, muy interesante y muy importante lo que he podido hoy día entender y visualizar sobre la comunicación no violenta, porque verdaderamente, como dice antes de emitir un juicio, se debe ser más cuerdo y lo que he visto es que esa es la mejor manera de poder llegar y justamente donde la comunicación sea más comunicativa, pues, ¿no? Y bueno, lo otro también que he podido conocer es lo que es un grupo y lo que es un equipo, ¿no? Bueno, un equipo dice pues que debe conjugar, ¿no? Donde debe ser todos en uno, ¿no? Igual del grupo, a veces cada cual es de manera personal. Bien, gracias. Muchas gracias, Edulio. Muchísimas gracias. ¿Puedo participar? Adelante, con Dios ¿Escuchan ahora? te escuchamos. Sí. Bueno, muy importante la sesión de ahora, sobre todo la importancia de la buena comunicación, ¿no? Yo la verdad, ahorita, bueno, trabajo en Alachira, no he tenido la oportunidad de estar presente en sesiones del Consejo de Cuenca Chira Piura, pero yo sí he sido representante de gobiernos locales del Consejo de Cuenca Chancay Lambayeque, ¿no? Entonces lo que yo sí pude evidenciar ahí es que había, digamos, una comunicación no tan buena, se puede decir, porque por decir, habían representantes de comunidades
¿no? Que a veces no entendían algunas cosas que tratábamos, ¿no? Y yo veía que de repente los que llevaban, digamos, esta sesión, o de hecho no era su intención, pero faltaba fortalecer mucho en el sentido que estos representantes de comunidades locales, de las comunidades, que habían allí, que no entendían esos términos, faltaba hacerlos entender tal vez, ¿no? Por ejemplo, se hablaba plan de disponibilidad hídrica y ellos entendían muy poco de ese tema, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta que no lo estaban entendiendo, ¿no? Entonces, nos faltaba empatía por esa parte, de repente por otros integrantes que sí entendíamos esos temas, pero también por la Secretaría del Consejo también, ¿no? Entonces, debemos de ser más empáticos en este sentido, y en esta sesión, digamos, se ha hablado claramente, ¿no? De repente se ha ahondado más, ¿no? Es muy importante, ¿no? Es muy importante esta comunicación con empatía, ¿no? Para que todos los integrantes del Consejo puedan aportar también, ¿no? Porque si ellos no lo están entendiendo muy bien, no pueden aportar, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, Eli. Y contigo damos por culminada esta sesión. Muchísimas gracias. Se les va a entregar un correo, ¿no? Para la siguiente sesión, en donde van a poder aplicar la comunicación no violenta esta semana. Todo lo van a poder encontrar también en la plataforma Practice. Toda la información que hemos compartido en detalle está ya allí. Los PDFs, los libros, ¿no? Les invitamos a que puedan revisarlo, es muy interesante y como vemos, pues 2 horas no nos bastan. Sí, muchísimas gracias por su participación, su compromiso y ya nos vemos la siguiente sesión. Gracias, buenas tardes.